aleluya, a la poderosa palabra. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Santo tú eres, aleluya. Te adoramos, Dios. Está sonando la trompeta, anunciando que hay boda. Está sonando la trompeta, anunciando que hay boda. Es el Cordero Inmaculado que ya viene por su novia. Es el Cordero Inmaculado que ya viene por su novia. Ahí viene el novio, sí hay boda. Cordero Inmaculado, sí hay boda. Ahí viene el novio, sí hay boda. Cordero Inmaculado, sí hay boda. Hay boda, 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 hay boda. Mi Cristo viene, mi Cristo viene, mi Cristo viene. Está sonando la trompeta, anunciando que hay boda. Está sonando la trompeta, anunciando que hay boda. Es el Cordero Inmaculado que ya viene por su novia. Es el Cordero Inmaculado que ya viene por su novia. Ahí viene el novio, Cordero Inmaculado. Ahí viene el novio, Cordero Inmaculado. Hay boda, 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 hay boda. Mi Cristo viene, mi Cristo viene, mi Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que se acerca el harpazo, el arrebatamiento de las almas? Por eso tenemos que estar preparados como las vírgenes prudentes, porque Cristo viene, 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 viene por su iglesia, iglesia santa, iglesia pura, iglesia sin mancha, iglesia, aleluya, que busca su presencia, iglesia que lo ama con todo su corazón, iglesia que está diciendo: amado, 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 como en Apocalipsis 22, el espíritu y la novia, el espíritu y la esposa dicen: ven, 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 Señor Jesús, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos lo están esperando? Yo no sé tú, pero ese es mi gran sueño. Más allá de predicar, aleluya, de hacer tantas cosas, aleluya, en esta tierra, es ver a mi amado cara a cara. Te adoramos, Jesús. Pueden ir buscando la palabra rápidamente en Efesios 5, capítulo 5, versículo 18, aleluya. Te adoramos, Jesús. Dígale el tema mientras busca, aleluya, la palabra a tu hermano o a tu hermana que se encuentra a tu lado. Venciendo lo invisible, lo visible y lo interior. Venciendo lo invisible, lo visible y lo interior. Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando todos lo tengan, digan amén, aleluya. Si no, misericordia, y esperamos pacientemente como un fruto del Espíritu. La poderosa palabra se lee en reverencia al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una iglesia que espera a Jesús dice: no os embriagáis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya, vamos a orar, vamos, aleluya, ante el Padre, aleluya. Padre, te damos gloria y honra, sabiendo que tú eres el único merecedor de ella,
por los siglos de los siglos, Padre, desde el principio hasta el final, Padre. Tú eres el que eras, el que es y el que ha de venir por tu pueblo, Padre. Prepara cada uno de nuestros corazones, Padre, porque primeramente la palabra le abre a este servidor, Padre, y así a cada uno de mis hermanos, Padre. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, a ti, Padre, te daremos la gloria. Amén y amén. Aleluya. Me llama la atención este versículo porque el apóstol Pablo comienza, se pueden sentar, el apóstol Pablo comienza diciéndole en la carta de los Efesios a la iglesia de Éfesos, y le dice: no os embriagáis con vino en el cual hay disolución. Por ejemplo, cuando un guardia para una persona que está embriagada o está borracha, aleluya, le hace caminar, aleluya, rectamente a ver si no se tambalea. Cuando buscamos el significado, aleluya, de disolución, significa perder el control. Y así es una persona, aleluya, cuando pierde el control, aleluya, y no se encuentra constantemente en la presencia de Dios. Por eso es que el salmista nos exhortó, aleluya, y nos enseñó y dijo: de madrugada te buscaré. Pero el salmista comprendió eso, pero no solo el salmista, sino aún Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, comprendía que todas las mañanas tenía que buscar de la presencia del Padre. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Me llama la atención porque el apóstol Pablo dijo: antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando buscas el significado de sed, significa continuamente. Eso significa que la presencia de Dios no se busca lunes, martes no, jueves no, y así sucesivamente, sino que la presencia de Dios hay que buscarla continuamente. La presencia de Dios hay que, aleluya, buscarla todos los días de nuestras vidas. Pero no solo, aleluya, Espíritu Santo, la oración, aleluya, sino también el ayuno. Como decimos, aleluya, en Puerto Rico, aleluya, nosotros tenemos que estar en el significado de BOA, que significa Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Sometidos a la poderosa palabra de Dios. Porque cuando tú y yo, aleluya, vamos a la Biblia, comprendemos, aleluya, que ya Jesucristo nos demanda que oremos. Porque como tú y yo conocemos que necesitamos orar por la palabra de Dios. Como tú y yo conocemos que necesitamos ayunar por la palabra de Dios. Como tú y yo conocemos, aleluya, que necesitamos vigilar por la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante, aleluya, vencer estos 3 puntos: lo invisible, lo visible y lo interior. Vamos a entrar como primer punto en lo interior. En este punto, como cada creyente y cristiano, tenemos que vencer las guerras carnales. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que, aleluya, están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y que no anduviésemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros comprendemos que la palabra de Dios nos habla en Gálatas de diferentes obras carnales, aleluya. Cuando tú y yo comprendemos, aleluya, que la única manera de poder vencer las obras carnales es viviendo en el Espíritu. Por eso la palabra nos sigue diciendo en Romanos 8, versículos 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz. Mira qué lindo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Romanos y nos dice a nosotros que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo y nos ocupamos, por ejemplo, yo que trabajo en el área de los transformadores, de hacerle las pruebas, aleluya, a los transformadores, yo me ocupo en ese momento de hacer todas las pruebas y que las pruebas estén bien, aleluya, para que esos transformadores le den, aleluya, luz a cada lugar de Florida, aleluya. Y me llama la atención porque la palabra nos está exhortando y está diciendo, conforme a lo que tú y yo nos ocupamos, a eso vamos a satisfacer. Si satisfacemos la carne, ¿a quién vamos a satisfacer? A la carne. Pero si nos ocupamos y satisfacemos el espíritu, vamos a satisfacer al espíritu. Y lo mejor de todo es que el espíritu siempre te va a dar paz, te va a dar vida, aleluya, que proviene del Espíritu Santo, que proviene de la presencia de Cristo. Y eso es lo que quiere, aleluya, el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, que nos ocupemos en las obras del espíritu. Por eso la palabra sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso sigue diciendo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Para tú y yo poder vencer las obras carnales, aleluya, tenemos que comprender que tenemos que vivir una vida en el Espíritu, no solo en la casa del Señor, aleluya. Por eso en Hebreo nos dice no dejarse de congregar como algunos tienen de costumbre, sino más bien, aleluya, congregarse para poder hallar crecimiento en nuestras vidas espirituales. Pero también hay otras partes que nos toca a cada uno de nosotros en los hogares, en los trabajos, aleluya, como primeramente buscar el reino de Dios y su presencia, aleluya, y su justicia, y cada una de las necesidades serán añadidas. Cuando tú y yo comprendemos que el buscar el reino de Dios va primero en nuestra vida, va a haber un crecimiento constante, aleluya. Y el Espíritu Santo va a hacerte, aleluya, no solo que ores 1 minuto, 10 minutos, 15, sino que ores constantemente y que ores 1, 2, 3, 4, 5 horas y que llegues al nivel, aleluya, que tú no puedas comprender, aleluya, y puedas caminar constantemente en el Espíritu. Porque cuando caminamos en el Espíritu vamos a aprender, aleluya, no solo orar con nuestro entendimiento, sino que también la palabra de Dios dice que oramos en otras lenguas. Por eso es que Jesús dijo en la palabra, el que cree hablará otras lenguas. Por eso yo creo en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solo es para llenarnos y quedarnos sentados, sino también para que seamos bautizados, sino también, aleluya, para que hablemos otras lenguas, sino también para que podamos echar fuera demonios, sino también para, aleluya, que los enfermos sean sanos. Por eso es que la palabra dice, aleluya, es que por sus llagas hemos sido sanados. Eso no es solo del pasado, sino también del presente y del futuro. Yo conozco un Dios de poder que no solo vino a salvar, sino también a sanar, a libertar, a restaurar, a transformar. Y eso es lo que quiere Dios en tu vida. El Espíritu Santo quiere llenarte, aleluya, no para que te quedes en una banca, aleluya, arriba, senda, lía, manso, sino también, aleluya, para que tú puedas comprender que la llenura es para que lo que tú sientes en esos ríos de agua viva, tú también puedas hacer que otros lo sientan y su vida pueda ser transformada por el Espíritu Santo, pueda ser cambiada, aleluya, pueda haber una metanoia que significa transformación, cambio de mente. Antes yo pensaba en el mundo, ahora pienso en Cristo. Antes yo pensaba en las obras carnales, ahora pienso en el Espíritu.
Eso es lo que quiere Dios, jóvenes, adultos, aleluya, con cada uno de nosotros. Que seamos llenos constantes, aleluya. Y te lo digo, aleluya, de corazón, porque no hay nada más lindo, aleluya, que servirle a Cristo. Aleluya, el mundo en una ocasión me ofreció tantas cosas, aleluya, y me aparté del evangelio joven, aleluya, y comenzó en mí el odio, el rencor. Me tatué todo el cuerpo, aleluya. Me hice diferentes pantallas, bebía todos los días, aleluya, fumaba marihuana, aleluya, fui stripper, fui fisiculturista, pero nada de eso me llenó, aleluya. Jesús rompió mis cadenas, Jesús me libertó para predicarle al cautivo. Por eso Jesús dijo: yo vine por el que está cojo para que camine, yo vine por el que está ciego para que recobre la vista, yo vine, aleluya, por el que no puede, aleluya, pararse de una cama para que se pare, porque dice la palabra que el que no cree por la palabra, crea por el poder de Dios, crea por los milagros, crea por los prodigios, crea por las maravillas, aleluya. Espíritu Santo, aleluya. Esa hermana que está ahí, aleluya, ella me ha permitido contar su testimonio, aleluya. Ella ha tenido batallas en su vida y Dios ha obrado en su vida, la ha libertado, aleluya, y sigue obrando. Y así también en cada uno de nosotros, aleluya, porque nosotros tenemos que ser libres de costumbres, tenemos que ser libres de tantas cosas, aleluya, que vienen de raíces culturales, que vienen, aleluya, de costumbres de nuestros hogares, aleluya. Por eso tenemos que comprender que no hay nada más lindo que dejar que el Espíritu Santo obre, que dejar que el Espíritu Santo rompa con nuestra mente carnal, nuestra mente, aleluya, Espíritu Santo, materialista. Por eso en una ocasión, aleluya, el Señor Jesucristo le dijo a este rico insensato: necio, si hoy vienen a buscar tu alma. Y te lo dice una persona que mi familia es millonaria y yo perdí la herencia de ser millonario porque dejé todo eso por Cristo. Porque mi abuelo es dueño de muchos casinos en Puerto Rico, es dueño de muchos negocios en Puerto Rico. Pero yo dije: ¿de qué me vale granjear el mundo si al final voy a perder mi alma? ¿De qué me vale el tesoro terrenal si al final no voy a heredar la vida eterna? No hay nada más lindo que la vida eterna. Por eso Jesús dijo: yo me voy a la diestra, a la derecha con el Padre, pero no los dejaré huérfanos. Joven, Dios no te ha dejado huérfano. Tienes el ayudador, tienes el consolador. Yo no sé tú, pero en el mundo yo tenía muchos mejores amigos, pero mi mejor amigo aquí, aleluya, se llama el Espíritu Santo. Se llama la tercera persona de la Trinidad. Se llama el que, aunque Jesús se fue a hacer moradas para nosotros, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que no dejes que el enemigo te tire dardos a tu mente y te dominen los deseos de la carne. Porque ¿de qué nos vale, aleluya, por ejemplo, murmurar de los demás, criticar, hablar mal, practicar cualquier tipo de obra carnal, fornicar, si al final te vas a sentir atado, te vas a sentir ligado, tu alma ligada a los pecados? Y no hay nada más triste que un ser humano ligado al pecado, porque aparenta felicidad, aparenta que es, aleluya, una persona que tiene todo terrenalmente hablando, pero realmente su alma está ligada a las obras carnales. Su alma está ligada al enemigo de las almas. Porque el apóstol Juan dijo en primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dijo: el que practica el pecado es del diablo. Pero ¿para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Porque el diablo quiere que seamos marionetas de él. Pero Jesús quiere que seamos instrumentos y siervos útiles para la obra de él. Jesucristo quiere que tú seas un siervo, una sierva útil para su obra. Sea que prediques en tu trabajo, sea que prediques en el supermercado. Aleluya, el joven que vino, que no pudo venir hoy, el joven que vino el domingo, aleluya, yo gané su alma para gloria del nombre de Cristo. Y dice la palabra que cuando ganamos un alma, los ángeles celebran en el cielo. Esa es la única manera que los ángeles celebran, aleluya. Ese joven que vino el domingo, yo me lo gané predicando en una barbería.
Donde yo me recorto, comencé a predicar el evangelio y a ministrar y orar por todos los barberos y las personas que estaban allí. Y ese muchachito y otros me pidieron el número. Y eso es lo que quiere Dios, que ganemos almas, no solo en el púlpito, sino también, aleluya, en los restaurantes, en la barbería. Aleluya, Espíritu Santo, la ganemos en nuestros trabajos. Para eso dijo, aleluya, en la carta de Hechos, dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya llegado el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, no solo en Monte de Sión, no solo en el trabajo, sino en todo lugar. Eso es lo que quiere Dios. Tú has recibido poder. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteos, en 2 de Timoteos capítulo 1, que el apóstol Pablo le dijo a este joven: aviva el don de Dios que hay en ti. Dios no te ha dado espíritu de timidez. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios no te ha dado espíritu de miedo, de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio, para poder dominar cada obra carnal. Por eso, como segundo punto, aleluya, lo visible, venciendo lo visible, que serían las guerras contra el mundo. Por eso la palabra nos exhorta y nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17: y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que hablamos ahora, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi carro, tu carro va a perecer. Tu casa, mi casa va a perecer. Aún nuestra ropa, aún nuestros propios cuerpos, en estos cuerpos carnales que vivimos. Pero dice que el que resucite, el que muera y resucite, dice que Dios le dará un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Y eso es lo que quiere Dios, que te enfoques en la voluntad del Padre. Por eso en ese versículo nos dice los deseos de la carne, lo que hablamos ahora, y nos dice los deseos de los ojos. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo dice que donde esté nuestro ojo, ahí está nuestra vida. Porque dice la palabra que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo está en tiniebla, todo nuestro cuerpo está en tiniebla. Pero si nuestro ojo está en la luz, que es Cristo, todo nuestro cuerpo está en Cristo. Está en luz, está en la luz admirable, está en el Todopoderoso. Por eso tenemos que comprender que cada una de las áreas de nuestros sentidos tienen que estar enfocadas en Cristo. Por ejemplo, en Romanos la palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mírale la oreja a tu hermano. Mírale la oreja a tu hermano y vas a ver que en la oreja de tu hermano parece como si fuera un feto, un bebé. Míralo, porque de ahí viene el crecimiento espiritual. Como cuando un niño entra en la barriga de su madre, tiene ciertas estaciones, 9 meses. Pues así mismo en la palabra da un crecimiento, un embarazo espiritual en nuestras vidas. Cuando nosotros nos enfocamos en oír la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, se va a crear en tu vida un ministerio. Se va a crear en tu vida un propósito. Se va a crear en tu vida un crecimiento espiritual. Y eso es lo que quiere Dios, aleluya. Que te enfoques en escuchar la palabra de Dios. No solo en la casa del Padre. No solo, aleluya, en la iglesia Monte de Sión. Sino también en todo tiempo. Aleluya. Yo, aleluya, acostumbro aún en mi trabajo, como mi área es peligrosa, es de alto voltaje, me pongo los audífonos, aleluya. Pongo adoración, adoro a Dios. Pero también me pongo a escuchar la palabra de Dios constantemente, porque ¿cómo va a creer la fe en mí y en ti? ¿Cómo va a crecer la fe en cada uno de nosotros si no oímos la palabra? Si no nos edificamos en la palabra. ¿Cómo tú crees que va a aumentar la fe para que tú creas verdaderamente? Como dijo Jesús, el que cree echará fuera demonios. Es algo que lo dice, no dice el que siente, el que cree.
El que cree hablará nuevas lenguas. Por ejemplo, en mi testimonio, aleluya, hay personas de diferentes maneras. En mi testimonio yo estuve casi un año orando en los montes metido, pidiéndole: Dios, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Dios, dame géneros de lengua. Dios, dame esto, dame lo otro, aleluya. Y así, aleluya, he visto la mano de Dios no solo en mi vida, sino también en las personas a mi alrededor. Porque dice la palabra que yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya. Y no solo tú podrás hacer las obras que hizo Cristo. Jesús dijo, aleluya, es que ustedes las harán aún mayores. Es que ustedes las harán, aleluya, en mi nombre aún mayores. Por eso tenemos que comprender que tenemos que vencer los deseos de la carne, los deseos del mundo. Pero también tenemos que vencer el mundo espiritual, lo invisible. La guerra espiritual. Por eso la palabra nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, los planes del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no está exaltando a los demonios, no está exaltando a Satanás, sino él nos está dando las herramientas para que nosotros podamos vencer el mundo espiritual. Porque para que sepas, el mundo espiritual es más real que este, aleluya, Espíritu Santo. Y tenemos que comprender como un militar, por ejemplo, de los Estados Unidos se prepara, aleluya, va a un training, a un basic training 6 meses aproximadamente, o depende, aleluya, y se entrena ahí, aleluya, y tiene que recorrer ese training, y no solo recorrerlo, sino también pasarlo para poder, aleluya, obtener esa graduación y después ir a la batalla y aún sacrificar su vida por los Estados Unidos. Así es el mundo espiritual. Nosotros tenemos que prepararnos con la armadura de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes, aleluya, contra las acechanzas del enemigo. Por eso la palabra nos sigue diciendo: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por ejemplo, eso es como si a una persona le dieran con una flecha encendida de fuego. Te va a arder, no solo te va a doler, sino te va a arder. Así son los dardos del enemigo, pero a la mente. Él comienza a zumbar dardos de fuego. Fulano al esto, fulano lo otro, esto, hermano aquello. Y comienza a tirarte malos pensamientos a tu mente para que tú, aleluya, caigas en cualquiera de esos dardos. Y no solo vas a sentir la guerra espiritual, sino aún vas a sentir, por eso dice dardos de fuego, vas a sentir la guerra espiritual y vas a sentir el ardor del enemigo. Pero cuando tú y yo tenemos el escudo de la fe, vamos a poder apagar esos dardos de fuego. Vamos a poder vencer esos malos pensamientos. Vamos a poder vencer esas guerras espirituales. Por eso la palabra nos sigue exhortando: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos, por todos los hermanos y hermanas. Y por último, vamos a leer el versículo de 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, o sea, todo pecado, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando buscas el significado en griego de argumento,
aleluya, significa liviano. Idea o razonamiento, pensamiento falso. Altivez, orgullo en griego, ixomo, es orgullo opositor o que se opone a Dios y su palabra. Por eso la palabra nos enseña algo que te va a añadir fe en Mateos 15. Y dice la palabra que hubo una mujer, que esta mujer era sirofenicia. Esta mujer le dijo a Jesús: mi hija está siendo atormentada. Y Jesús le dice, respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquiera, si alguien le hubiera dicho no está bien darle el pan a los hijos y echarlo a los perrillos, se hubiera ofendido. Cualquier persona le hubiera dicho: ¿y por qué yo no merezco esto? Pero esta mujer rompió el orgullo. Y aunque él le dijo no está bien, aleluya, dárselo a los perrillos, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Porque aunque lo que te digan tú pienses que es contrario, cuando tú actúas en fe, vas a ver tu milagro, vas a ver tu sanidad, vas a ver tu liberación y sobre todo vas a ver la salvación por medio de Cristo. Por eso la palabra nos dice en Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que quiere Dios, que entiendas que con Cristo puedes vencer tu interior, lo visible y lo invisible. Así que antes de entregarle al pastor, aleluya, si alguien